Buenos días, buenas tardes a todos, una vez más en nuestro programa de educación a distancia. Espero que se encuentren bien en su resguardo domiciliario, que todos estén con salud, que se encuentren contentos, tranquilos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar como siempre con nuestra sesión de meditación. Vamos a dedicarnos a la práctica del Tonglen, la práctica del tomar y el dar, que recordarán, tendrán presente, es uno de los métodos primarios empleados dentro del ámbito de la tradición budista mahayana para el cultivo de esta honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta, tanto aspiracional como aquella de actividad, y específicamente como un medio para fortalecer los tres principales o esenciales aspectos del camino. Esto es la renuncia, el espíritu de la emergencia, esta pues conciencia altruista y bondadosa, la bodhicitta, y finalmente el cultivo de la sabiduría que aquí se manifiesta a través del entendimiento de la interdependencia. Vamos a hacer también la invocación, la plegaria a la consorte de Shanglun, Mahakala Buda de la medicina, como un medio de fortalecer pues el resguardo que tenemos de influencias virales negativas, o por lo menos una causa que contribuya a ello. Y después vamos a volver a nuestro tema, la meditación analítica, la de la apreciada vida humana, y con ello su fundamento, que es la eterna continua de la conciencia y la teoría budista de la conservación de la misma. Empecemos entonces por la práctica o yoga de las 9 respiraciones. Recordamos el objetivo de la misma. Trátase de una herramienta que empleamos para reorientar a nuestros vientos o energías vitales, primariamente aquellas que conocemos como las kármicas o contaminadas, las ásperas y las suaves, que comúnmente residen en los dos canales adyacentes al canal central, el canal masculino o el lunar y el canal femenino y el solar. A través de este tipo de práctica lo que pretendemos es inyectar o literalmente orientar el vayu, la energía vital, hacia el canal central con el objetivo de que esos vientos se mezclen o energías vitales con la que conocemos como el viento de sabiduría, uno que propicia y que activa niveles más sutiles, menos dualistas y menos discursivos de la mente y de la atención. Desde simplemente un estado mental un poco más atento y focalizado, hasta inclusive la operación de la dimensión primigenia de la mente, la luz clara esencial. Ese es el objetivo de esta yoga. En añadidura, pues se pretende a través de la misma equilibrar los elementos que comprenden a nuestro cuerpo, el elemento tierra, agua, aire, fuego y espacio, y al mismo tiempo equilibrar los humores que comprenden a nuestro cuerpo, que es el de la bilis, la flema y el lung o la energía vital en general. Les recuerdo también, les hemos enviado todo este seminario, esta instrucción en torno a la práctica de la yoga del Neyan. Esta es una práctica que siento es muy importante para nosotros en el contexto de nuestro entrenamiento dentro del tantrismo indo-tibetano. La misma se deriva de uno de los últimos, el último tantra, después el último ciclo, ¿verdad?, de instrucciones que arriban a Tibet. No se sabe exactamente de dónde, puede haber sido de la India, pero lo más probable es que haya sido de otra cultura budista muy desarrollada en aquel entonces, que también hacía frontera con el Tíbet, que es la de Kashmir, a donde este gran tantra, este gran texto universalista se desarrolló, que representa una síntesis de la totalidad del conocimiento de la civilización budista india. Y ahí, como parte de los ejercicios llamados el Chulkor o la rueda mágica, son ejercicios que se emplean para transformar al sistema de energía sutil del individuo. Encontramos como preámbulo estos 24 ejercicios llamados en la tradición tibetana del Neyang. Esto es la purificación del espacio, es lo que quiere decir Neyang en la lengua tibetana, y que lo que pretende es purificar el espacio del cuerpo en términos generales. Le he pedido a una de mis alumnas, Fernanda González, que tiene mucho tiempo de estudiar este sistema con el doctor Nida Chengatzang y algunos de sus discípulos, como Cristina Polites, que grabase este video para nosotros. Lo hemos preparado para ustedes y lo hemos estado enviando. Y de verdad instaría a toda la comunidad que lo aproveche, aprenda
esta disciplina y la lleva a cabo en casa, especialmente ahora que tienen un poquito de tiempo. El ciclo completo toma aproximadamente una media hora, a lo más unos 40 minutos en ejecutar adecuadamente. Y vuelvo a insistir, tiene muchos diferentes efectos positivos en la salud, en la moral quiero decir, en nuestro humor. Tiene muchos efectos positivos en nuestro sistema sutil de energía y en nuestro estado y condición mental. Está muy bien ilustrado, por favor véanlo, pueden ponerlo y ustedes seguir la instrucción que ahí les presentamos. Esto también es una parte integral de lo que debe de ser nuestra dieta contemplativa en añadidura de nuestras diferentes prácticas de meditación en general. Y una vez más, les recuerdo la importancia en estos días de hacer esta invocación y plegaria a la consorte de Shanglung, Mahakala Buda de la medicina. Les recuerdo también el llevar a cabo, los que la conozcan, la práctica de purificación de mente de diamante o Vajrasattva, aunque para ustedes este día todavía es una práctica pues un poquito pues ajena, no del todo familiar, todavía no han sido introducidos naturalmente a la mecánica del Tantra, pero por lo menos sigan haciendo su práctica de shamatha, la reflexión en torno a los pensamientos que orientan al despertar que estamos ahora construyendo, prácticas como el Tonglen también, y por lo menos recomendaría la meditación de refugio de Shakyamuni Buda. ¿Sí? Todo esto lo pueden hallar en los recursos de Casa Tibet. Al mismo tiempo les hemos estado enviando pues los vínculos para que puedan bajar 3 distintos retiros. El retiro de introducción a la meditación o el shamatha, el retiro de los 4 inconmensurables y el retiro de purificación de Vajrasattva. Son recursos súper valiosos con instrucciones también muy detalladas en torno a estos distintos sistemas de meditación que van desde el primario, que es el cultivo de la estabilidad de la atención, después una de las primeras modalidades de la práctica del Vipassana, primariamente orientada al fortalecimiento de la emotividad y el corazón del individuo, los 4 inconmensurables, la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad, y después esta pues instrucción en torno a la práctica de purificación de mente de diamante, ya es una práctica del Tantra, pero una muy poderosa también. Así que tienen mucho material con el que pueden trabajar durante estos días de retiro para mantener no solo su vínculo con el Dharma, sino también su sanidad personal, para mantener una mente atenta, una mente calma y una mente dotada de bondad y compasión para ustedes y para los que les rodean. Bien, comencemos entonces con la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y como siempre nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En el medio de la misma surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central y los 2 canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza donde se abre como la punta de un mosquetón y baja paralelamente al canal, a la columna vertebral, ligeramente por enfrente de la misma hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se proyectan hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el lunar, el canal femenino de color rojo, el solar. Al primero le concebimos a la derecha del canal central los hombres y las mujeres lo imaginan en la posición inversa. Consolidemos así la visualización. Nos concebimos como una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad.
con la forma y en la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana, que recordamos representa la perfección de la forma. En nuestro medio surge el pilar, el eje elemental o central del sistema de energía sutil, constituido por el Avaduti, el canal primario, el central, y los dos canales adyacentes, Rasana y Lalana. El masculino de color blanco, el femenino de color rojo. Con ello en mente ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, como si se tratase literalmente de un clavo. Cerramos el puño en lo que llamamos el gesto adamantino, Vajra. Los dedos índices ligeramente proyectados o manteniéndolos extendidos hacia adelante. Con ello, vamos a llevar a cabo esta yoga. Recordamos las instrucciones esenciales, las visualizaciones correspondientes, la respiración de la vasija, la retención de la respiración, la exhalación y finalmente la práctica de la gran vasija o el Bumpachen. Asumimos la postura del águila con sus alas recogidas. El mentón lo recogemos sobre del pecho. Con las manos en esta postura y el puño de valla, nos extendemos la columna como propiciando en la misma una forma de tracción mientras llevamos a cabo la respiración de la gran vasija. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies.
Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad al hacerlo. Los ilumina, distiende y relaja. Al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación. Y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza, la alerta y la claridad mental que está propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, esto es sin constricción, y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la mañana, tarde o noche, y el estado mental de atención y concentración, naturalmente necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia, y la de la meditación que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado, esa condición mental, profundamente imbuida de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre este movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente, acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, por la que comprendemos un natural complemento a la práctica de la estabilidad.
Así evoquemos a los cuatro pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, su fragilidad, lo fácil que es perderla, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello, intentamos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad genuina, duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente, sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias, como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, como todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo y plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas. Como mínimo, la experiencia que de estas derivamos. Finalmente comprendamos, evidenciemos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en este y en consecuencia todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el camino, los despiertos, liberados y bodhisattvas. Pero también indirectamente aquella constituida por la de los amigos y amigas que en el sendero o camino nos inspiran y ayudan. Tomamos refugio en el ama.
la primera de las tres raíces, la que nos confiere inspiración, nuestro vínculo para con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio. Transitemos ahora hacia la práctica del tomar y el dar. Recordemos cómo la misma representa el medio primario a través del cual nosotros podemos cultivar esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Imaginemos como punto de partida una persona que nos es cercana, alguien por el que naturalmente sentimos preocupación, cercanía e interés. Quizá una persona que ahora transita por algún tipo de adversidad. Imaginemos cómo de la misma surge una especie de nebulosidad oscura que representa su temor, su dolor, su sufrimiento y su confusión. Simultáneamente imaginemos en el centro de nuestros corazones surge una perla de luz, iridiscente, radiante, simbólica de nuestra naturaleza esencial, nuestra condición búdica. Al inhalar imaginemos que nosotros absorbemos la oscuridad presente en nuestra persona amada o querida, como la misma se ve por nosotros absorbida y se concentra en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, en donde la misma se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Al exhalar imaginamos luz y claridad son irradiados de esa perla de luz hacia estas personas. Esa fuente ininterminable de bienestar, de bondad y amor, que del todo satura y llena a estas personas de la felicidad y sus causas, y elimina el dolor y sus causas. Hagamos esto por unos minutos en silencio.
Imaginemos que esa perla de luz en el centro del chakra del corazón es una de compasión, de bondad, de gozo, ulteriormente pura. Concibamos como rayos de luz blanca, purificadora, tranquilizadora, una que nos calma. Emanan de esta pequeña esfera luminosa en el centro del chakra del corazón. Imaginemos que la totalidad de nuestro cuerpo se ve saturado por esa luminosidad y que la misma se extiende hacia esos seres que hallamos cercanos, por los que experimentamos un sentido de cercanía, de interés, de cariño, de amor, aquellos que hoy transitan por una circunstancia temporal de adversidad. Imaginemos cómo esa luz elimina su sufrimiento, las causas del mismo, externas e internas. Al inhalar absorbamos las mismas como una especie de nebulosidad oscura que penetra por nuestras fosas nasales y se funde en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, del todo desvaneciéndose, diluyéndose, neutralizándose. Sincronicemos el proceso con el de la respiración. Abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento y la fuente del mismo, presente en la persona que amamos, que queremos, como esa nebulosidad oscura que oscurece su verdadera naturaleza. Con cada inhalación imaginamos que absorbemos esa oscuridad, que la conducimos y orientamos hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde la misma se desvanece, lo hace del todo sin dejar rastro. No hagamos esto como una mera visualización. Acompañemos el ejercicio con una profunda afirmación y determinación, aquella vinculada al espíritu de la compasión. Puedas verte libre del sufrimiento y las causas subyacentes del mismo. Con cada inhalación, imaginemos cómo los conflictos y dificultades de esta persona y sus causas subyacentes naturalmente se diluyen y desvanecen por completo. Y así una vez más, evoquemos mentalmente a esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, en su deseo de bienestar y felicidad. Y externemos el deseo de la bondad y el amor. Puedas encontrar el bienestar y la felicidad genuina y abrazar sus causas. Y con cada exhalación imaginemos que esta ilimitada luz de claridad fluye directamente de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Una de gentileza, una de salud y bienestar, de bondad amorosa y compasión. Imaginemos cómo fluye hacia estas personas o persona, como la satura de gozo y bienestar. Y así concibamos, esto es, aquí y ahora. Sincronicemos el proceso con la respiración. Ahora evoquemos mentalmente una persona que sentimos nos ha lastimado. Alguien que alberga para con nosotros algún tipo de animadversidad. Alguien en el que comúnmente identificamos una hueste, una colección de cualidades negativas. Y comencemos por
un ejercicio de investigación y de autorreflexión. Al evocar mentalmente a esta persona, cuestionémonos si las cualidades que en la misma hallamos o identificamos como reprensibles o negativas realmente en esta existen o son imaginarias, o pueden ser parcialmente reales y simultáneamente una proyección de nuestra propia mente, una mera designación conceptual. Recordemos cómo comúnmente movidos por la aversión, aumentamos nuestra percepción de negatividad ante las cualidades de otros. En todo caso, hallamos a esta persona como una reprensible. Y ese problema parece presentarse a nosotros desde fuera. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que encontramos problemáticas. Imaginemos que también absorbemos las causas que en esta persona propician y detonan su dolor y sufrimiento. Estén presentes en su vida, en la mía o en la relación entre una y otra. Llevémoslas a este punto, esta perla de luz y claridad en el centro del chakra del corazón. Concibamos cómo esa oscuridad se extingue en la misma. Con cada inhalación, imaginemos la dispersión de estas cualidades, de esos comportamientos que hallamos conflictivos. Concibamos cómo estos oscurecimientos se desvanecen, se extinguen en esta luminosidad sin dejar rastro alguno. Con cada exhalación, visualicemos la emisión de toda bondad, compasión y de toda sabiduría que ininterrumpiblemente fluye de esa perla luminosa en el centro del chakra del corazón. Con cada exhalación, fortalezcamos el sentimiento de la bondad amorosa. Puedas estar realmente bien y feliz. Puedas verte dotado de las causas genuinas del bienestar duradero. Imaginemos cómo esta persona o personas se ven del todo saturadas por esta luz de bondad. Cómo experimentan el gozo de la actualización de la mentalidad propia de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luminosidad del todo satura a esta persona o persona. Cada vez se hace más intensa y luminosa e incrementa el bienestar, el gozo y la felicidad en estas. Sincronicemos el proceso con la respiración. Finalmente, expandamos la extensión de nuestra conciencia, su proyección, de tal manera que la misma abrace a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran el bienestar, la libertad, el dolor y la ansiedad. Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes. Hagámoslo en la forma de una especie de nebulosidad espesa, grumosa y oscura. Con cada exhalación, imaginemos que extendemos una energía positiva, una bendición que le aporta bienestar genuino a estos seres. Extendamos la misma hacia aquellos que hoy sufren de hambre y de enfermedad, especialmente los que transitan por esta compleja pandemia en diferentes partes del mundo, hoy más de 500,000 de personas.
los que se ven expuestos a tragedias naturales, en especial aquellas de origen, responsabilidad y extracción humana, humanos o no humanos. Aquellos que son objetos de la violencia en sus diferentes expresiones, la de género, la laboral, la intrafamiliar, las guerras, los conflictos bélicos, el acosamiento. Aquellos que deambulan, especialmente a manera inconsciente, en el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento. Pensemos en los hoy afectados también por esta pandemia, lo sorpresiva de la misma, la condición en la que comúnmente imaginamos debe de sorprender a aquellos que hoy transitan la condición del morir. Y dirijamos esta luz a aquellos que hoy más lo necesitan, en especial aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades, en especial aquellos que no están preparados para las mismas. Finalmente liberemos a nuestra imaginación, los objetos presentes en la mente. Con una actitud libre de esfuerzo, permitamos que nuestra atención descanse en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación entre el sujeto, el objeto y la acción. Simplemente descansemos en el estado natural de la mente, libres de elaboración conceptual. Hagamos esto a la medida de nuestras posibilidades por un momento. Oh. Terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado, deseando sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales como simultáneamente trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Y ahora llevemos a cabo, recitemos juntos la convocatoria, la plegaria hacia Donkun Drue Nguyen Wangmo, esto es la consorte de Shanglun, Mahakala Buda de la medicina. Es una plegaria que extendemos a una de las reinas de las yakshas y yakshinis, literalmente los espíritus de la naturaleza. Y lo hacemos con el propósito de que nos protejan de las enfermedades infecciosas y de contagio, como lo es en este caso el coronavirus, o por lo menos propicien que su efecto en nosotros sea benigno. Oh Gran Madre, en la red de ilusiones dentro de la cual la no dualidad se manifiesta como dualidad,
Generas continuamente un gran gozo incorruptible e ininterminable. Alabanza a ti, la deidad que sostiene el bolso que contiene todas las enfermedades y el lazo enjollado. Dunkun Druwe Nuyen Wangmo, la más poderosa Yakshini que cumple todos los deseos. Y así recitemos su mantra. Om Vajraradna Banda Dumatinkyo Tingzaza. 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 Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, 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 Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana Dumatinkyo. Om Vajrayana Dumatinkyo Tingzas. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas, Om Vajrayana. Om Vajrayana Banda Dumatinkyo Tingzas. Que todas las enfermedades contagiosas, epidemias de humanos y animales, los disturbios históricos, conflictos y hambrunas, sin excepción, en todo el mundo y en México, sean completamente sanadas y apaciguadas. Que todos los seres disfruten y celebren de la más alta felicidad y bienestar. Cuando te emanas en la forma del general de decenas de millones de yakshas y yakshinis, espíritus de la naturaleza del norte, deja que una lluvia de siddhis, esto es, de logros espirituales ordinarios y extraordinarios, se precipite y permite que el poder auspicioso de Shanglun Dorje Dodul y otros protectores de las enseñanzas que están bajo el juramento del Dharma aumente. Recuerden que esto fue copiado del Chango, el manual de los rituales de la deidad protectora Shanglun, la viña que cumple todos los deseos, escrita por el gran quinto Dalai Lama, Nawang Losang Gyatso. Y bueno, no olviden que invocamos a la consorte de Shanglun Dorje Dudul, y Shanglun Dorje Dudul es el protector especial de los textos, linaje y tradición médica tibetana. Existen dos formas principales de Shanglun. La primera es una figura sentada, airada, que tiene tres formas principales, una externa, interna y secreta. Y la segunda está asociada con el linaje de la esencia del corazón de Yuto, esto es el Yuto Nyingtik, y es un Mahakala airado que monta sobre un caballo y está acompañado de un séquito de 8 deidades. Shanglun, a menudo incluido dentro de la categoría de Mahakala, de las deidades protectoras, es al mismo tiempo pues, el guardián principal de los ciclos de termas o tesoros revelados de Yuto Nyingtik. La deidad principal de dicho ciclo es Hayagriva, con una consorte. Hayagriva es una forma de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. Y los dos Yutoks, conocidos como el padre e hijo,
uno que vivió en el siglo VIII, otro en el siglo XI, son vistos como los fundadores de la medicina tibetana. Ambas tradiciones de Mahakala Shanglun, el trío externo, interno y secreto, y la propia del Yutok Nyingtik, son descendientes del tesoro revelado o terma de Draba Nyingche, que es el personaje responsable del descubrimiento de las 4 tantas de la medicina en el siglo XI de nuestra era. Así que bueno, el invocar a esta fuerza protectora es algo muy poderoso. Si pueden hacerlo, y bueno, no está de más, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero si tenemos confianza en esto, será particularmente poderoso. Muy bien. La semana pasada, recordarán, empezamos a hablar acerca de la importancia que tiene en el contexto de la tradición contemplativa del Buda Dharma la meditación analítica. Por un tiempo nos hemos venido concentrando en la primera dimensión del entrenamiento contemplativo que es propio del Buda Dharma, aquel que se centra en el fortalecimiento de lo que conocemos como el samadhi, esto es la cercana aplicación de la atención orientada a la pacificación y la estabilidad, el del shamatha. Comentábamos simultáneamente que esto es algo que la tradición budista, el Buda Dharma, hereda de la tradición contemplativa del Valle del Indus, que se extiende por milenios en el pasado. Pero le da o le aporta, le inyecta una nueva orientación, precisamente aquella dirigida al empleo de estas herramientas para eventualmente detonar las condiciones y circunstancias que propician la trascendencia de la ignorancia que nos ata a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Recordarán que el samadhi del shamatha se cultiva a través de 2 diferentes vías primariamente. Esto es lo que llamamos la práctica del shamatha con apoyo, signo o referente, y la práctica del shamatha sin apoyo, signo o referente. Hay una miriada de diferentes técnicas pues vinculadas al cultivo de este tipo de cercana aplicación de la atención, y cuyo objetivo es el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, pero por el momento hemos presentado primariamente 3. La práctica de la recolección de la respiración con 2 diferentes vertientes, uno en donde simplemente atendemos el proceso y flujo natural de la respiración, otro en donde contamos los ciclos de la respiración. Después presentamos la práctica de asentar a la mente en su estado natural, tomar a la mente y sus apariencias como el sendero, particularmente importante dentro de la tradición del Mahamudra y del Mahasandhi, en la tradición del tantrismo indotibetano. Aquí tomamos como objeto de meditación la esfera de las sensaciones mentales y sus contenidos, los que atendemos sin aferramiento y sin distracción. Y finalmente la práctica de la atención, que es una práctica de shamatha sin apoyo, sin objeto de meditación, en donde lo que se pretende es simplemente señalar, reconocer y descansar en una condición fundamental de la conciencia, que es su mera claridad y darse cuenta. Esto es la luminosidad y cognoscencia de la mente en sí misma, atender a esta de forma central. Esta es una práctica un poco más avanzada, compleja, abstracta, pero bueno, es también una práctica central de nuestro sistema. Decíamos también que el desarrollo de la estabilidad de la atención, por ejemplo, en el contexto de la práctica del Tantra, puede fortalecerse a través de la fase de generación del mismo, lo que llamamos el Kyerim o la fase de nacimiento. En este empleamos 2 herramientas primarias, la visualización de un arquetipo búdico o la figura del mentor espiritual con el que deseamos identificarnos para así detonar el reconocimiento de nuestra propia naturaleza bondadosa y las cualidades propias del despertar que en nosotros de forma espontánea y natural ya residen. Y también podemos emplear en el contexto del cultivo de la visión pura de nosotros y de nuestro entorno, la recitación de lo que llamamos un mantra, una herramienta de protección de la mente. ¿Y de qué es de lo que pretendemos proteger a la mente? Pues de la discursividad, de la extremediación, de la lasitud. Pretendemos también protegerla de la apariencia ordinaria, sustancial de los fenómenos, y esto lo hacemos también a través de mantras. Y los mantras también operan como herramientas para focalizar la atención en el contexto de la fase de generación del Tantra. Esta es otra manera de cultivar la estabilidad de la atención. Bien, ahora transitamos a lo que llamamos las prácticas de la meditación analítica. Y en la tradición del budismo tibetano, estas se dividen en varias categorías. Encontramos aquellas que tienen por objetivo, por ejemplo, señalar la naturaleza ulterior de los fenómenos. Comenzamos por fortalecer una aproximación primariamente conceptual
que tiene por objetivo el transformar o el suplir las concepciones equivocadas, las nociones fantasiosas que tenemos del mundo y sus fenómenos por unas correctas o más cercanas a la realidad, aunque todavía representativas y por ende conceptuales. Pero a través de la fuerza de la familiaridad, lo que se busca es que eventualmente dicho entendimiento en nosotros se torne directo e intuitivo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, a través de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, en las que eventualmente pues, invertiremos una gran cantidad de tiempo y energía, dado el hecho de que representan la aproximación primaria para el cultivo de la sabiduría dentro del ámbito del budismo temprano, la tradición fundacional del Buda Dharma, la tradición Theravada. Esto es, la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo, la cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y sobre una colección de diferentes fenómenos entre los que encontramos de estructura primaria de la doctrina budista, que analizamos con detenimiento precisamente para corregir y para transformar nuestras concepciones equívocas y tergiversadas de la realidad en unas más correctas, coherentes y luminosas. También tenemos prácticas que tienen por objetivo el conducirnos a reconocer la vacuidad. Recordarán que por vacuidad de ninguna manera nos referimos a una concepción nihilista, la negación de la existencia de la identidad, sino también tiene por objetivo entender de qué elementos equívocos y fantasiosos es de los que nosotros nos encontramos libres y ausentes. Eso es lo que entendemos por vacuidad. Y vinculamos a la misma a la investigación y el entendimiento del surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente siendo, digamos, la expresión positiva de esa investigación, en donde no tanto buscamos entender a la realidad a través de nuestra concepción, eliminar las fantasías incorrectas con las que la abrazamos, sino más bien lo que pretendemos es, ahora sí, señalar cualidades que están presentes en la misma, específicamente las de la interdependencia. Pero al entender la interdependencia simultáneamente, podemos desbancar la concepción de la identidad intrínseca y de la realidad objetiva de todos los fenómenos. Estas son las 2 vías que se cultivan también a través de esta aproximación que es propia de la meditación analítica e introspectiva de la tradición budista mahayana en el contexto del linaje de Nagarjuna, por tanto también el de Nalanda, que también arriba y llega al Tíbet de forma importante. Tercero, tenemos las prácticas que pretenden fortalecer el corazón, como son las de los 4 inconmensurables, y también son prácticas de meditación analítica. La bondad amorosa, la compasión, el regocijo, la imparcialidad. Ahí encontramos prácticas como las del intercambio del uno por el otro, prácticas como la de las 6 causas y su consecuencia, de Asanga, de Shantideva, ¿verdad? Y encontramos la práctica del Tonglen, que acabamos de ejecutar. Luego tenemos también prácticas que pues, tienen por objetivo el examinar detalladamente muchos diferentes elementos de la realidad, tratar de entender cómo nosotros carecemos de una identidad sólida, autónoma e independiente que opera como detonante de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales. Y la última dimensión es aquella que tiene que ver con el descansar directamente en la naturaleza esencial de la mente, reconocer y señalarla, que son propias de la tradición del Mahamudra y del Mahasandhi en su dimensión pinacular. Esto comprende las diferentes matrices que son propias de lo que llamamos meditación analítica. En su fase inicial, recuerden, la meditación analítica se divide en 2 grandes categorías. La primera es el del análisis conceptual, la investigación racional, y la segunda es conocida como la del posicionamiento. En la misma, lo que se pretende es que una vez que se termina este tipo de exploración intelectual, este tipo de línea de razonamiento en la que el individuo reflexiona profundamente, se busca que éste descanse en esa comprensión y entendimiento en una condición ya ahora, pues no conceptual, en donde se suspende el proceso de análisis racional y el individuo lo único que pretende es familiarizarse, imbuirse, empaparse de esa conclusión con el propósito de que la misma permee a la mente y al corazón, eventualmente se haga una con nosotros y transforme desde esa perspectiva nuestra conducta. Bien, una primera aproximación al cultivo de la meditación analítica en el contexto de la tradición indotibetana, y lo hace en concordancia con el linaje y tradición de Nalanda, ¿verdad? De donde extraemos y heredamos estas diferentes herramientas de transformación mental, emocional y cognitiva,
es la de la reflexión en torno a los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. Recuerden que el objetivo de esa aproximación contemplativa es fortalecer los 3 principales aspectos del camino, lo que llama la tradición tibetana Namso Lamsum. Esto es, el espíritu de la emergencia, la renuncia, el cultivo de la bodhicitta y el entendimiento o la sabiduría o la capacidad de discriminar y dilucidar entre la apariencia y la realidad. ¿Sí? Específicamente, los 4 pensamientos nutren el espíritu de la emergencia y fortalecen simultáneamente la renuncia, aunque indudablemente también son fuentes de corrección cognitiva y por lo tanto de sabiduría. El primero de los 4 pensamientos que orientan nuestra mente hacia el despertar es el de la apreciada vida humana. Tradicionalmente al mismo se le analiza desde la óptica de lo que llamamos 10 libertades y 8 libertades y 10 riquezas. Y nos encontramos explorando el fundamento de este sistema, pero para el mismo, primero tenemos que dilucidar y comprender la naturaleza de la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Para ello vamos a utilizar 3 diferentes vías que son fundacionales en el proceso de investigación y aprendizaje de la ciencia cognitiva que es el Buda Dharma. Lo haremos a través de la vía de la inferencia lógica, que es la que estamos empleando por ahora. Después lo haremos a través de la vía de la inferencia empírica, examinando los testimonios y la evidencia dura con la que contamos para abrazar esta concepción central del Buda Dharma, que es la naturaleza espiritual de la mente y su eterna continuidad, que nos ayudará a comprender el por qué nuestra circunstancia y condición vital es rara, es difícil de obtener, es preciada y es fácil de perder. Y después lo haremos a través de la vía de la inferencia por autoridad. Esto es, qué es lo que nos dice, comparte la propia tradición y particularmente aquellos que en la misma han logrado pues la meta del sendero, la plenitud, el despertar y la iluminación conocidos como los Budas, Anuttara Samyak Sambodhi, aquellos plena, completa, del todo iluminados, perfeccionados y purificados. Para ello, empezamos entonces con el modelo de la inferencia lógica. ¿Con qué sentir? Bueno, el hecho de que esta concepción tradicional budista, este señalamiento en torno al hecho de que la naturaleza fundamental de la mente es espiritual y que este es un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, se transforma, trátase de algo que nosotros podemos comprender desde una perspectiva racional, que no contradice a la razón. Por el contrario, me parece el punto de vista, la teoría o la concepción más coherente a algunos de los descubrimientos y principios primarios de la ciencia y física moderna en general. Así que esto es algo que empezamos a presentar la semana pasada. Si me permiten, recapitulemos algunos de estos conceptos y continuemos con esta presentación. Empecemos por examinar algunos de los presupuestos comunes que nuestra cultura abraza en torno a la muerte, para a través de ese medio poder distinguir cuáles son los presupuestos propios del punto de vista del Buda Dharma. Recuerden que nuestras creencias acerca de la muerte se encuentran profundamente vinculadas, para empezar y como punto de partida, nuestro sentido de qué, de personalidad, de identidad individual. Por ejemplo, nosotros tendemos comúnmente a identificarnos de forma natural con qué. ¿Qué es lo que nosotros pensamos somos? Nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Cuando te ves al espejo, automáticamente infieres aquello que ves, aquello que en este se refleja, eres tú. Cuando señalas a tu identidad, lo haces tomando como referente naturalmente a tu cuerpo. Este soy yo. Al ver al cuerpo de otra persona, ¿no es cierto? También en él mismo identificas la, válgase la redundancia, identidad de la misma. ¿Sí? Así entonces, al vernos en el espejo, pensamos que nos estamos contemplando a nosotros mismos. Y esta es una creencia que lleva a muchas personas comúnmente a exagerar, por ejemplo, el cuidado de su propia apariencia física. Y también es una creencia que produce en muchas personas todo género de dificultades y problemas al enfrentarse a una realidad de la existencia, que es el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Si somos el cuerpo, ¿verdad? Y cuando éste se deteriora, enferma o muere, produce la extinción de quienes somos, pues naturalmente estos procesos naturales al vivir se convierten en un objeto de conflicto en nuestras vidas.
Esto es algo que ilustra la conflictividad de una sociedad y cultura materialista y hedonista como es la nuestra. Similarmente, identificamos a los demás con sus cuerpos, lo que contribuye a nuestra sensación, por ejemplo, de incomodidad al entrar en contacto con un cadáver, ¿sí? Que es muy común en nuestra cultura, en donde nosotros maquillamos esa experiencia, nos alejamos de la misma. Es más, cuando una persona muere, ¿qué es lo que hacemos con esta? La vestimos, la acicalamos, todo con qué objetivo? El tratar de esconder su condición, el que ha muerto, ¿sí? Y nosotros, al entrar en contacto con un cadáver, pues sabemos que el cuerpo está ahí, pero inferimos que la persona ya no está ahí. Filosóficamente hablando, podemos también concluir que una persona no es más que un cuerpo vivo y consciente. Esto es el punto de vista central, el referente fundamental de qué? De las ciencias médicas y biológicas, del materialismo reduccionista occidental. Y dada esta premisa, que la vida y la conciencia son meramente atributos producidos por el organismo físico, concluimos que la muerte implica, por naturaleza, la extinción de la persona. Ahora es fundamental para nosotros reconocer que esta hipótesis de aparente origen científico en realidad precede al surgimiento de la ciencia. A pesar de que muchos científicos modernos adoptan este punto de vista y lo hacen, me atrevo a decir acríticamente, el mismo nunca ha sido verificado a través específicamente de medios científicos. De hecho, mucha de la investigación biológica se conduce sobre la base de esta presuposición sin ni siquiera cuestionársela. La creencia de que eventos puramente físicos son enteramente responsables de la emergencia de la vida y de la conciencia, en realidad es una idea tan profundamente enraizada en la ciencia moderna que se ha convertido, de hecho, en lo que yo puedo describir como una especie de credo o dogma científico, muy similar al que se abraza dentro del contexto de las tradiciones reveladas del universo judeocristiano, del cual simultáneamente no podemos negar se deriva la ciencia occidental, o por lo menos está emparentada y vinculada a la misma, aunque también tiene un origen alterno al mismo, propio de la cultura pues crítica, filosófica y científica de Grecia, ¿no? Y de Roma. Nos relacionamos con el mundo todos nosotros a través de nuestros sentidos, los que nos permiten percibir naturalmente colores, sonidos, olores, gustos, sensaciones táctiles, así como todo tipo de ideas, pensamientos, sueños, imágenes mentales, memorias, sentimientos. Todas estas sensaciones, a pesar de lo que creemos, porque cómo las contemplamos, dotadas de objetividad, ¿no? En realidad son subjetivas. ¿Por qué lo son? Pues debido al hecho de que existen meramente en relación a nuestros órganos sensoriales. ¿No es cierto? Y estos son particulares. Por ejemplo, en nuestro caso son humanos y que revelan un espectro particular que les gusta, por ejemplo, del visual o del auditivo, del olfativo. Otras especies, digamos un perro, tiene acceso a otras dimensiones, por ejemplo, del espectro auditivo que nosotros no podemos escuchar y por lo tanto otros niveles de realidad. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra realmente allá afuera en el mundo objetivo, independiente de nuestras percepciones, dada su naturaleza subjetiva? Esta corresponde a uno de los cuestionamientos primarios de la ciencia occidental y nuestra civilización. El materialismo científico contemporáneo asevera que la realidad objetiva está compuesta enteramente de materia y energía y que ha existido de esa manera desde el origen del universo. En este sistema científico, la conciencia es vista tan solo como una propiedad emergente del sistema nervioso, y este a su vez se refiere a una estructura enteramente compuesta, así se afirma en la ciencia occidental, por materia y energía, o reducible tan solo a ese tipo de componentes, los materiales y energéticos. El materialismo científico nos ofrece, de hecho, no lo cuestiono, una explicación inteligente y relativamente coherente acerca de la evolución de átomos y energía inconsciente al surgimiento de la conciencia y finalmente la que es propia de la humana. Esta teoría, por ejemplo, nos dice que en algún punto temprano en la evolución del cosmos, de aceptar nosotros la teoría del Big Bang, la más creíble hasta la fecha,
Los átomos se conformaron o complicaron en moléculas, conformaron moléculas, presentando estas nuevas y diferentes propiedades de aquellas halladas en los elementos que las comprenden, los elementos atómicos que las constituyen o de las que provienen. Por ejemplo, una molécula como la del agua, H2O, posee cualidades que no podemos nosotros identificar, señalar o encontrar, ni de forma individual, ni colectivamente en ninguno de sus componentes atómicos. Por ejemplo, el hidrógeno o el oxígeno. Tomemos un elemento o apuntemos a lo siguiente. El agua, se dice, es líquida a 70 grados Fahrenheit. Se congela o se solidifica a 32 grados y presenta una habilidad particular, la de disolver a las sales. Curiosamente, estas propiedades no pueden encontrarse en los átomos individuales de la molécula del agua, ni en el hidrógeno, ni en el oxígeno. Por lo tanto, a esta cualidad se le describe y denomina dentro de la física, la biología y la ciencia como una propiedad emergente. ¿Emergente de qué? De la presencia de una variedad de componentes. Esta teoría también afirma que durante la evolución del cosmos, más y más moléculas complejas se fueron creando. Algunas de las más elaboradas fueron los aminoácidos y eventualmente el DNA. Estas también fueron tan solo configuraciones de materia y energía ulteriormente, que no obstante desplegaban propiedades emergentes únicas y originales debido a su compleja organización. Una vez más, son finalmente reductibles ¿a qué? A sus elementos constitutivos, materiales y energéticos. Las moléculas orgánicas entonces se combinaron para formar organismos unicelulares, así como virus, los cuales no pueden ser hoy clasificados con certeza ni como organismos vivos o no vivos. Y en los primeros la vida emergió, se afirma en las ciencias médicas, biológicas, como una propiedad de las moléculas que constituían a la célula. Eventualmente la primera célula con un neurosistema, como la hidra, evolucionó y de este punto en adelante podemos hablar de la propiedad emergente de la conciencia primitiva. Así lo afirman las ciencias. La conciencia humana, con toda su complejidad, esta teoría concluye, infiere, es meramente una propiedad emergente de una infinitamente más compleja configuración de materia y energía, y el cuerpo humano, un organismo que evolucionó de acuerdo a las leyes de la ciencia y la selección natural. Volvamos ahora a la molécula del agua. Si la configuración de sus átomos individuales es destruida y estos se separan, se infiere, las propiedades únicas de la molécula también se desvanecen debido al hecho de que la organización de materia y energía de la que surgieron se ha pues descompuesto, no está ya ahí presente. Esto es cierto de igual forma, de acuerdo al materialismo científico, para con las propiedades emergentes de la conciencia humana o para el caso lo de cualquier ser sensible. Cuando el cuerpo que produce y propicia la emergencia de la conciencia desorganiza y se atrofia en la transición del morir, se infiere esa propiedad emergente que se concibe, aparece de esa constitución y funcionalidad corporal, también se desvanece. Por lo tanto, se afirma que la muerte representa el fin de la conciencia y del individuo y la identidad personal. Esto es lo que plantean las ciencias médicas, la biología, la física en Occidente en general, bueno, en una presentación simplificada. Lo primero que nosotros tenemos que hacer desde la perspectiva de la inferencia lógica de la tradición budista es preguntarnos si este punto de vista, el de la ciencia, es objetivo o de nueva vez, si es subjetivo. Si bien es cierto que esta teoría es posible y está concebida de forma inteligente, sus defensores llegan a insistir que es verdadera y por lo tanto incompatible con lo que ellos describen como teorías acientíficas, ¿sí? Que es una palabra que a menudo utilizamos como un sinónimo de irracionales, ¿verdad? Esto también está vinculado al pensamiento dualista de la teología judeocristiana, la noción de que algo es absolutamente verdadero o es falso.
Ahora, si nosotros fuéramos a adoptar esta teoría como objetivamente verdadera, tendríamos que evidentemente contar con un muy profundo entendimiento, uno muy sólido, acerca de lo que entendemos por materia y energía. Una vez más, si todos los componentes de la realidad pueden ser reducidos a mera materia y energía, y sus cualidades no son más que propiedades emergentes de las mismas, pues se presupondría que nosotros comprendemos muy claramente y tenemos una visión absolutamente clara y objetiva de qué es la materia y la energía. Pero no es así. Aquí es donde entramos en realidad en problemas. No lo digo yo. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, la referencia de Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, uno de los más prominentes físicos del siglo XX. Él aseveró que la ciencia moderna carece de una noción clara acerca de lo que es la energía y que mientras los científicos creen casi unánimemente en la existencia de los átomos, sus ideas y teorías acerca de lo que estos realmente son varían de forma considerable. Algunos connotados científicos o físicos, por ejemplo, creen que los átomos no son más que propiedades del espacio. Otros piensan que son juegos de relaciones. Y aún otros, como el renombrado físico Werner Heisenberg, niegan que se traten de entidades materiales de forma alguna. Particularmente cuando nos aventuramos en el campo de la mecánica cuántica, que tiene su origen en el siglo XX, nos encontramos con declaraciones emitidas por físicos líderes en su campo que nos dicen que no solo la energía, sino que la total variedad de partículas elementales son simplemente constructos de nuestras propias teorías. Es así que físicos como John Gribbing llegan a sugerir que las partículas subatómicas no existían hasta que fueron observadas por nosotros en el pasado. Algunos científicos aceptan que nuestras teorías son creaciones de la mente humana y que la observación de partículas elementales es una función de nuestra conciencia, más que una estructura dotada de realidad objetiva en el universo. Así, con base en la física moderna, la aparentemente primitiva hipótesis de que el mundo físico de nuestra experiencia es una propiedad emergente de nuestra conciencia parece por lo menos tan posible como la postura opuesta del materialismo científico. Esto es, que el mundo de nuestra conciencia es una propiedad emergente del mundo físico de nuestra experiencia. Esto naturalmente crea un problema de lo que en la ciencia se llama circularidad. Cuando algunos físicos aseveran que la energía y las partículas materiales son constructos de la mente humana, se hace extraño mantener que de forma simultánea la mente no es más que una propiedad emergente de estas mismas entidades físicas. Tales preguntas alcanzan a los fundamentos mismos de la física y de la ciencia como un todo y piden con urgencia un mayor y más profundo entendimiento de la naturaleza misma de la conciencia. La posición de la ciencia de acríticamente atribuir el surgimiento de la vida y de la conciencia a relaciones hipercomplejas de materia y energía no nos abre, pienso yo, adecuadas avenidas para ganar este tipo de entendimiento. Este punto, no olvidemos, es vital para lograr un verdadero entendimiento del universo animado e inanimado. Para entender a los átomos, la energía u otros fenómenos naturales, los científicos crean teorías que pueden explicar los eventos observados y hacerlos predecibles. Esta es una cualidad fundamental del método científico. Gracias a estas teorías, los eventos aparecen ya no más como aleatorios, que es propio, por ejemplo, del universo mágico, sino que se pueden entender como siguiendo los designios de las leyes naturales. No obstante, es bien sabido por el gremio de la física, mas no muy publicitado al público luego en general, que dos o más teorías pueden tener la misma capacidad de explicación y poder de predictibilidad y no obstante ser mutuamente incompatibles y exclusivas. Este hecho no nos debe de frenar en el crear teorías más inclusivas, mas nos debe de llevar a cuestionarnos cuál, si alguna, de nuestras teorías es verdadera, objetiva y absolutamente. La tradición budista plantea, entonces, una teoría
alternativa para entender y comprender la naturaleza de la mente, su eterna continuidad. Esta es una teoría que yo planteo tratando de hacer alusión al principio de conservación de la energía masa, ¿verdad?, de Lavoisier, eh, con la noción de la teoría de la conservación de la conciencia. Planteemos qué queremos decir por esta. Recordemos, estamos hablando de cómo comprender a la naturaleza de la mente y su eterna continuidad acorde a la doctrina budista desde la perspectiva de la inferencia lógica. Y es por esto que hago todo este recuento. Entonces, a pesar de que esta anterior discusión puede aparentar ser una desviación de nuestro análisis acerca de la naturaleza de la mente, es sin embargo directamente relevante para la comprensión de la naturaleza de la conciencia, la cual es a su vez central para el entendimiento budista de la muerte y sus consecuencias. Los budistas creen que existe la continuidad de la conciencia individual después de la muerte, antes de la vida, y que la conciencia naturalmente se relaciona más tarde con una nueva base de manifestación física o espiritual, esto es un nuevo cuerpo. Así nosotros atravesamos por un proceso de renacimiento después de la muerte, cada vida siguiendo a las inmediatamente precedentes. Esta es una concepción central del Buda Dharma. Ni en la ciencia ni en las escrituras religiosas occidentales encontramos una teoría tan interesante acerca del origen y naturaleza de la conciencia como la que hallamos en el Buda Dharma. Y de hecho, si el budismo tiene algo que ofrecerle a la civilización occidental, puede muy bien ser un profundo entendimiento de la naturaleza de la mente. La tradición budista nos presenta con una gran variedad de teorías acerca del funcionamiento y potenciales de la conciencia humana, las cuales pueden ser validadas empíricamente. No dependen de la fe, no son propuestas reveladas. Nos presentan una visión holística de la realidad, ¿sí? Una que pretende entender a esta en su totalidad, y no tan solo desde un punto de vista limitado o rígido. Y si estas teorías eventualmente son finalmente refutadas basándose en medios científicos, entonces el corazón de la cosmovisión budista indudablemente se debilitaría. Pero por otro lado, si muchas de estas hipótesis son confirmadas a través de una profunda y detallada investigación empírica, tendremos que quizá alterar radicalmente nuestras interpretaciones del conocimiento tanto científico como religioso. Esto me recuerda una anécdota atribuida a un encuentro entre Carl Sagan y el Dalai Lama. Carl Sagan, el gran científico y cosmólogo norteamericano, creador de esa famosa serie Cosmos, recordarán. Y el Dalai Lama, pues el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano. En uno de estos encuentros, Carl Sagan le pregunta al Dalai Lama cuál es una teoría central de la cultura y civilización del Buda Dharma. Y este le dice el entendimiento de la mente como una entidad espiritual, como un flujo de eterna continuidad de experiencia y conciencia que no se crea ni se destruye, se transforma. Y Carl Sagan cuestionó la veracidad o la racionalidad de esa teoría, ¿sí? Y le preguntó al Dalai Lama qué sucedería si a través de los métodos propios de la ciencia, la investigación, la observación, la capacidad de generar hipótesis, teorías y leyes, esa teoría, la budista, pudiera ser pues invalidada. Y para la sorpresa del cosmólogo norteamericano, Carl Sagan dijo, pues entonces los budistas tendríamos que por naturaleza renunciar a la misma. Así de fácil, ¿no? Y esto sorprendió a Carl Sagan pensando que se trataba de una especie de dogma de fe, ¿sí? Más asemejándose entonces a un postulado pues basado en la investigación empírica y por tanto la inferencia lógica, etcétera, y por tanto más cercano a la ciencia que a la religión. Pero entonces el Dalai Lama le preguntó a Carl Sagan y le dijo, pero ¿cómo propone usted se haga esto? Esto es, se invalide esta concepción del Buda Dharma, ¿sí? Y entonces le dio toda una serie de explicaciones Carl Sagan al Dalai Lama acerca de ciertos principios básicos de la física y la biología. Y el Dalai Lama le dice a Carl Sagan, bueno, para empezar, si yo fuera a entender lo que me comenta, yo tendría
que estudiar física 1 o biología 1, biología 2 y biología 3, ¿no es cierto? Y Carl Sagan le dijo, sí. Y bueno, entonces el Dalai Lama le dijo, bueno, el Dalai Lama, el Buda Dharma se aproxima a este entendimiento de una forma similar, pero para que usted pueda comprender esa estructura de conocimiento, como mínimo, tendría que estudiar budismo 1, budismo 2 y budismo 3, ¿verdad? Y entonces el Dalai Lama le plantea a Carl Sagan y le dice, y dígame, doctor Sagan, ¿qué sucedería si a través también de este método, el método científico, pudiéramos comprobar el hecho de que la mente, en efecto, no es una mera propiedad emergente del organismo física y por lo tanto reductible o reducible meramente a componentes físicos o materiales, energéticos? Y entonces Carl Sagan dijo, no, eso es imposible. Y el Dalai Lama le dijo, pero ¿cómo puede usted afirmar esto? Yo le concebía como un hombre de ciencia y ahora me doy cuenta que es más bien un hombre de fe. Y entonces el Dalai Lama estalló en una gran bruja carcajada que le es particular. No sé si entienden el sabor de esta anécdota, pero cuando al Dalai Lama se le dijo qué sucedería si a través de la ciencia se pudiera comprobar que los postulados primarios del Buda Dharma son falsos, automáticamente dijo, los abandonaríamos, sin chistar. Pero cuando al gran cosmólogo norteamericano se le dijo lo mismo, se aferró a su punto de vista, sin siquiera plantear la posibilidad de que pudiera ser subjetivo y falso. ¿Eso a quién pertenece? A un hombre de fe, no de razón. ¿Sí? Profundicemos ahora acerca de cómo la tradición budista contempla el fenómeno de la muerte. Podemos empezar utilizando una analogía. Todos sabemos que el principio fundamental de la física moderna es el de la conservación de la masa y la energía, ¿no es cierto? La ley de Lavoisier. La energía no se crea, no se destruye, se transforma. Esto significa que la materia y energía pueden atravesar innumerables transformaciones y lo hacen, ¿no? De sólido a líquido, a gas, de energía térmica, electromagnética y así subsecuentemente. No obstante, nunca se pierde, aquí se afirma, cantidad alguna de energía o materia, simplemente se transforma. En el pensamiento budista, el del Buddha-dharma, nos topamos con una teoría similar acerca de la conservación de la conciencia. Esta sustenta que el continuum de la conciencia de un ser sensible atraviesa también por innumerables cambios y transformaciones, del estado de vigilia, por ejemplo, al estado del sueño profundo, del estado del sueño profundo al estado del sueño onírico, de la turbulencia emocional a la serenidad. Y no obstante, la conciencia no termina y la conciencia nunca surge de la nada. Ese es el punto de vista del Buda Dharma, de su propuesta de conservación de la conciencia. La visión budista sostiene que la masa y energía no se transforman en conciencia y que la conciencia no desaparece tan solo en masa y energía. La masa y energía se conservan como masa y energía y los eventos mentales, incluyendo a la conciencia, se conservan como eventos mentales. Es así que esta teoría refuta la creencia de que la conciencia originalmente evolucionó de la masa y la energía como una propiedad emergente de los mismos, pero también niega que la conciencia de un feto surge puramente de condiciones físicas producidas por relaciones bioquímicas del cuerpo material. Sin embargo, por lo que concierne a la conciencia, la teoría budista es compatible, curiosamente, con mucha de la evidencia científica acerca de la cosmología, la embriología y la muerte. No obstante, se encuentra en oposición con la interpretación meramente materialista de esta evidencia. De acuerdo a la teoría budista de la conservación de los eventos mentales, algunas formas de conciencia se encuentran en estado manifiesto, mientras que otras se encuentran en estado latente. Por ejemplo, cuando nos encontramos molestos por algo, el evento mental del enojo se encuentra manifiesto, esa estructura cognitiva, pero más tarde, cuando volvemos a un estado de tranquilidad, el enojo se hace latente. Cuando presenciamos un bello amanecer, nuestra conciencia de este se encuentra manifiesta, pero más tarde se hace latente. En el estado del sueño, tanto la conciencia de vigilia, incluyendo la conciencia sensorial o las conciencias sensoriales, y la conciencia del sueño profundo se encuentran latentes. En el estado de vigilia, la conciencia del sueño y el sueño profundo están latentes, mientras que en el sueño profundo la conciencia del sueño y la del estado de vigilia se encuentran latentes.
Nuestras impresiones latentes de aflicciones mentales, percepciones sensoriales y diferentes estados de conciencia permanecen adormecidas hasta que las conciencias apropiadas ocurren, haciendo que emerjan en su estado manifiesto. Todos estos modelos de conciencia pueden ser radicalmente transformados o potencializados, lo cual implica que la mente puede eventualmente liberarse del todo de estas emociones y actitudes perturbadas o contrariamente estabilizarlas como estados mentales habituales. No obstante, todas estas transformaciones, el principio de conservación de la conciencia se mantiene. ¿Por qué? Porque la misma no se crea ni se destruye, mas constantemente fluye, cambia, se transforma. Así entonces el budismo, el Buddhadharma sostiene que todos los fenómenos naturales, incluyendo a los eventos mentales, surgen en dependencia de dos tipos de causas. Las describimos como las sustanciales y las cooperativas o condiciones cooperativas. La causa sustancial, por ejemplo, de un germinado de trigo es la semilla de trigo de la cual crece. Depende enteramente de esta. Mientras que el grano de trigo se transforma en germinado y su estructura molecular determina que sea un germinado de trigo y no uno de maíz. Y muchas otras condiciones, incluyendo, por ejemplo, patrones climatológicos, temperatura y métodos agrícolas, pueden contribuir al crecimiento del trigo. No obstante, no actúan como la causa dominante y sustancial del mismo. ¿Cuál es la causa sustancial del maíz? La semilla de maíz. Pero el maíz crece en dependencia de la presencia de muchas causas cooperativas, como el agua, la humedad, como el abono, hasta la intención del agricultor, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la causa sustancial? La primaria, la que detona la emergencia del maíz, la semilla de maíz. Los eventos físicos, se afirma en la tradición budista, surgen de causas sustanciales físicas, ¿sí? Mas sus condiciones cooperativas pueden incluir tanto eventos físicos como también mentales. Por ejemplo, la cosecha de trigo pudo haber sido levantada debido a la intención del agricultor y puede ser irrigada debido a su deseo de obtener una cosecha productiva económicamente. La intención y el deseo son claramente eventos mentales y pueden ser determinantes en el crecimiento de un campo de trigo. O pongamos otro ejemplo. Podemos tener dolor de estómago, ¿sí? Y podemos decir que la causa sustancial del dolor de estómago es algo que comimos, un elemento físico. Pero también pueden añadir a ese dolor causas cooperativas mentales, ¿no? Como por ejemplo la angustia. O al revés, la causa sustancial del dolor de estómago puede ser una causa mental que se combina con causas cooperativas materiales. Entonces, los eventos mentales, se afirma en la tradición budista, surgen únicamente de causas sustanciales mentales. Eso quiere decir que un evento de conciencia surge de un evento de conciencia. Si un evento de conciencia es no otra cosa que una instancia, una expresión de mera claridad y darse cuenta, una expresión de mera claridad y darse cuenta no puede venir de algo que no manifieste mera claridad y darse cuenta. ¿Por qué? Porque el efecto tiene que tener un vínculo y relación en naturaleza con la causa de la que proviene. Es tanto como decir que no podemos hacer peras de manzanas. La semilla de la pera produce la pera. La semilla de la manzana no puede producir manzanas. Los eventos mentales surgen únicamente de causas sustanciales mentales. Más sus condiciones cooperativas pueden incluir tanto eventos físicos como mentales. Así entonces, aminoácidos, DNA, procesos neurológicos, dieta y condiciones ambientales, todos ellos eventos físicos, contribuyen evidentemente en el surgimiento de nuestros múltiples estados de conciencia. Cierto, no obstante, no juegan el papel de la causa dominante sustancial de los mismos, de funciones mentales precedentes o impresiones latentes. ¿Sí? Y en este punto, la tradición budista es muy, eh, digamos, insistente. Ahora, de acuerdo al Buda Dharma, la conciencia es un evento o continuum de eventos. Recuerden, se le describe como un flujo de eterna continuidad,
una sucesión de instantes de conciencia, de momentos de mera claridad y darse cuenta, de luminosidad y cognoscencia, ¿sí? En oposición a concebir a la mente como una entidad sólida, unitaria, inamovible, estática, ¿verdad? La concibe más bien como una compuesta, dinámica, que se moviliza a través del tiempo. Inclusive la materia que aparece ante nuestros sentidos como del todo sólida, en realidad también se desvanece si lo piensan en una matriz de eventos o partes cuando se le examina de cerca. La misma está en movimiento, no es estática, no es autónoma e independiente, emerge en dependencia de una mirada de condiciones y circunstancias. Es así entonces que la tradición budista no arguye que el reino mental es tan real y tangible como aparece el universo físico. Y esto es algo revolucionario. Por el contrario, asevera que la apariencia sustancial del mundo físico es tan ilusoria como la del mundo mental, y que tanto los fenómenos físicos y mentales son mejor entendidos como eventos interdependientes, dinámicos, matrices de, ¿verdad?, relaciones interdependientes. Esto implica que ningún fenómeno existe como una entidad independiente, sólida, estable y absoluta, debido al hecho de que todo fenómeno más bien lo hace en dependencia de qué, de otro y de sus partes. A esto se refiere el concepto budista del vacío o la ausencia de identidad intrínseca, de realidad objetiva autónoma o independiente, así como el concepto del surgimiento dependiente, lo que No llaman hable por teléfono. pratitya samutpada o tendrel. ¿Sí? Bien, la tradición budista plantea la muerte como un nuevo principio. ¿Qué es lo que esta teoría nos dice acerca de la muerte? Un evento que todos nosotros tendremos que experimentar. ¿Se acuerdan del dicho americano que dice que lo único certero en la existencia es la muerte y los impuestos? ¿Verdad? Nos dice que la muerte no puede ser vista como una escapatoria de los gozos y penalidades de la vida porque no representa la extinción de la continuidad de la conciencia. Durante el proceso de la muerte, el cuerpo, en efecto, pierde su habilidad para sustentar o albergar a la conciencia. Las diferentes facultades sensoriales, emociones y pensamientos se retraen a un estado latente y un estado de conciencia más simple o inmodificado emerge en el individuo. Cuando la conciencia es reducida a su estado primordial, libre de conceptualización, puede ocurrir una experiencia trascendente de realidad ulterior, siempre y cuando el individuo se encuentre adecuadamente preparado para su reconocimiento. Siempre acontece, pero puede o no reconocerla depende del entrenamiento de la persona. De otra forma, uno meramente experimentará una breve sensación de espaciosidad o de claridad, la cual se verá rápidamente eclipsada por varios tipos de experiencias visionarias en el tránsito del morir, inhibiendo el potencial o la posibilidad del despertar durante ese proceso. Pero en el momento de la muerte, el flujo mental que abandona el cuerpo en realidad no es ya humano, porque nuestro flujo de conciencia es humano en dependencia de la base de manifestación a través de la cual se expresa el cuerpo humano. Cuando la conciencia se separa del cuerpo, que le dota de esa humanidad, deja de ser humano. Y a pesar de que lleva consigo una variedad de impresiones mentales latentes de la vida recién terminada, en este caso humana, o puede ser un animal, así como de otros diferentes eh, pues, formas o plataformas de vida, esas impresiones son responsables del tipo de eventos que uno experimenta durante el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, ¿verdad? Eh, y la continuidad de ese flujo que eventualmente se manifestará por una nueva plataforma de experiencia o vida. Y cuando esta fase termina, si uno está por tomar un renacimiento humano, lo cual desde la perspectiva budista no es una necesidad, el flujo de conciencia se vincula con las sustancias regenerativas de los padres, mientras o después de que estos se unen en el acto sexual y que la concepción se lleva a cabo. Durante el desarrollo del feto, la conciencia toma las funciones y atributos de la conciencia humana, esencialmente, sus impresiones emocionales y sus pensamientos. Estas tres fases, muerte, estado intermedio y concepción, son similares
a los tres estados del sueño profundo, el ensueño y el estado de vigilia. Al entender esto, los contemplativos tibetanos nos instan a reconocer la emergencia de esos estados de conciencia durante el proceso del sueño o del dormir para practicar técnicas tales como la yoga del sueño o la yoga de la luz clara y otras meditaciones en donde la conciencia la conciencia sensorial gradualmente se retrae, tal y como sucede durante el proceso de la muerte, o el sueño profundo sin sueños, o el orgasmo y otros más. Y en estas prácticas, gran énfasis es depositado en experimentar el estado de la luz claro, la conciencia primordial, la cual se manifiesta ordinariamente junto antes de la muerte. Y existen tremendas ventajas relacionadas con este logro contemplativo, debido al hecho de que ayuda al yogi o a la yogini a trascender sus oscurecimientos mentales y emociones aflictivas y le conduce a la habilidad de escoger su próximo renacimiento, algo que la persona ordinaria es incapaz de hacer, ya que su próximo renacimiento es determinado comúnmente por la inercia habitual de su karma. Los budistas creemos que el tipo de muerte, estado intermedio y renacimiento que experimentamos es determinado por la forma en que vivimos, la manera en que lo hacemos. Cada acción que llevamos a cabo deja impresiones en nuestra mente. Las acciones negativas llevan al sufrimiento y las positivas conducen a la felicidad y la satisfacción. En el momento de la muerte, el flujo mental que ha sido profundamente cultivado por la práctica del Dharma generalmente comienza su siguiente renacimiento dotada de una comparable madurez espiritual que la que desarrolló en su vida anterior o en su anterior existencia. Y es así que el camino del desarrollo espiritual continúa de vida en vida y culmina en la perfección del completo despertar espiritual a través del cual el individuo es irrevocablemente liberado de los oscurecimientos mentales, emociones y actitudes perturbadas y el renacimiento compulsivo. Así entonces, una nota de caución. La evolución de la vida y la conciencia no tratan de procesos lineares y progresivos, como lo plantean algunas pseudo-tradiciones espirituales como la teosofía, y que siempre evolucionamos hacia arriba. Esta idea violaría las leyes fundamentales de la causalidad, sosteniendo la noción de que se pueden obtener efectos sin haber cultivado las causas apropiadas. En añadidura, de no remitirse a la evidencia empírica relacionada con la evolución material del universo. Esto es, si nosotros generamos karma negativo, obtendremos consecuencias negativas. Inclusive podremos no experimentar un renacimiento humano. ¿De qué depende la continuidad de la conciencia de las impresiones, hábitos y tendencias de vidas previas y presentes? Tomemos esto como referente, como alimento para la reflexión y continuemos con la misma en su última fase, propia del modelo de la inferencia lógica, la semana que entra. También quizá lo que haremos la semana que entra, me gustaría, es un chat, ¿verdad? Para que podamos, pues, compartir las dudas que tengamos de lo que he mencionado hasta ahora, ¿sí? Les informaremos cómo organizarlo. Dejémoslo aquí esta semana, continuemos la próxima. También les comento que el próximo 18 de abril estamos planeando el empoderamiento de una forma de Tara, ¿verdad? Que está vinculada también con la protección para las enfermedades infecciosas. Nos ha recomendado recibir este empoderamiento uno de los patriarcas de la tradición tibetana, Chetsan Rinpoche, que es el Kyabgun o la cabeza de la escuela Drikung Kagyu del budismo tibetano, y estoy organizando virtualmente ese empoderamiento para la comunidad de Casa Tibet. Esto será el 18 de abril y bueno, sacaremos estas convocatorias en estos días. No olviden, jueves tenemos nuestro videochat para toda la comunidad. Tuvimos un pequeño problema técnico esta semana. Habíamos contratado un servicio para 500 usuarios y Zoom nos dio tan solo el servicio de 100, pero espero que para la semana que entra para esta semana, perdón, eso esté ya resuelto y al mismo tiempo tendremos un sistema de redundancia transmitiendo por YouTube de tal manera que todo el mundo pueda participar. Les agradezco muchísimo que me sigan a través de este medio. Espero que lo puedan escuchar varias veces para poder tomar notas y comprenderlo con mayor claridad. Tiendo a hablar rápido. Pero bueno, la idea es que lo escuchen primero en su totalidad y después por partes lentamente y tomen sus notas. Muchas gracias a todos. Nos veremos la semana que entra y terminemos por dedicar el mérito y así desear que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres.
que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyu dana masanje jujune dro achicha malopade sala kupasho chancho senjo rinpoche na kepana chechuche kepanyam pa me payan kongne kongdu pawa shoma benzi guru pema sebe oma. Muchas gracias. También la semana que entra hablaremos de algunos presupuestos de la metafísica budista, de la ley del karma, y hablaremos también acerca de algunos conceptos primarios en torno al renacimiento en el Buda Dharma en general. Muchas gracias, que tengan buena semana, cuídense, si puedan manténganse en casa, reciten el mantra de la consorte de Shanglun, ¿sí? Y practiquen lo que hemos comentado. Gracias, nos veremos el jueves.